Un saludo a todos los miembros del canal, que el Eterno les bendiga en gran manera. Vamos a analizar la palabra del Eterno. Estamos viviendo tiempos muy complicados en toda Latinoamérica. Desde Canadá hasta el último extremo de la Antártida se ha producido una gran migración por personas de Venezuela, Haití y Cuba. ¿Qué tienen en común esos países? Esos países son gobernados por el comunismo. Cuba lleva 65 años de comunismo y hay una decadencia en la sociedad, hay escasez de alimento, las personas carecen de insumos básicos. Y en Venezuela, lo mismo. En Haití, lo mismo. En Corea del Norte, lo mismo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del comunismo? En esta oportunidad estaremos analizando qué es el comunismo y de dónde viene, cuáles son sus implicancias bíblicas. Recordemos, ¿cómo es que hubo una rebelión en el cielo? Recordemos que Lucifer pecó, y pecó porque había una ley, que son los 10 mandamientos. El Eterno escribió dos cosas. La primera que escribió el Eterno fue los 10 mandamientos. En Éxodo 31:17 dice que el Eterno escribió su ley con su propio dedo. Y la otra cosa se encuentra en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Él escribió los pecados en tierra. En esa oportunidad, cuando había una mujer adúltera, escribió los pecados de los acusadores en el libro de Juan. Esas dos únicas cosas que el Eterno ha escrito fueron los 10 mandamientos con su propio dedo, y con el propio dedo Mashiach escribió los pecados, no en tablas de piedra, para no eternizarlos, sino que allí escribió Mashiach los pecados sobre la tierra para que puedan ser borrados fácilmente como una pizarra o como alguien que escribe en una pared. Entonces podemos encontrar que la ley del Eterno existe, y Satanás o Lucifer le hizo la guerra a Mashiach. ¿Y por qué Satanás o Lucifer le hace la guerra a Yahshua en el cielo? Le hace la guerra a Mashiach porque él es la personificación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que quería él ocupar? Él quería ocupar el gobierno del Eterno, según Isaías 14, cuando define la intención de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, Isaías 14, versículo 3, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas del Eterno. ¿Cuáles son las estrellas del Eterno? Los ángeles, los malaj, según Apocalipsis 1:20. Junto a las estrellas del Eterno ensalzaré mi trono. O sea, él quería un gobierno para él. En el monte del testimonio me sentaré. El Eterno se encuentra en el monte del testimonio, símbolo del lugar santísimo, donde está el trono del Eterno, a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y me voy a engrandecer tanto que seré semejante al Altísimo. ¿Semejante en qué? Semejante en posición, semejante en poder, semejante en gloria, pero no semejante en carácter, porque el Eterno es amor y la rebelión es el antítesis al amor. Por eso hubo una guerra en los chamaín en el cielo, pero esa guerra que hace Lucifer al Eterno es una guerra a la ley. Y al hacerle la guerra a la ley, le hace la guerra al carácter del Eterno, porque la ley es una copia del carácter del Eterno, de la esencia del Eterno. Entonces, ¿contra qué? ¿Por qué odia la ley? Porque la ley del Eterno, los mandamientos nos dicen quién es el creador. Los mandamientos nos dicen que el Eterno creó todo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí lo identifica. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni te inclinarás a ellas. Esto es Éxodo 20, del 1 al 17. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Siguiente, no matarás. Séptimo mandamiento. Y seguimos, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás los bienes ajenos, o no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás. Ahí están los 9 mandamientos. Me falta uno. Falta un mandamiento que le identifica quién es el Eterno. ¿Y sabe qué mandamiento es? El cuarto mandamiento. Me lo salté intencionalmente. Del tercero me salté el quinto. ¿Y sabe por qué? Porque el único mandamiento que dice que el Eterno es el creador de todo lo que vemos es bueno, es el cuarto mandamiento. ¿Qué dice? Acuérdate del Shabbat, del sábado, para santificarlo, para usarlo solo para el uso del Eterno. 6 días trabajarás y harás todas las cosas que quieras, más el séptimo día, con un calendario, el séptimo día es sábado. ¿Para quién? No es para que yo me ponga a hacer el aseo en la casa ni lavar la ropa el sábado. Es sábado, Shabbat, para Yahweh tu Elohim.
Elohim. ¿Qué más dice? No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni nada que esté en tu casa o en tu terreno o en tu lugar que trabaje en Shabbat. Y el versículo 11 nos dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Hashem bendijo el sábado y lo santificó. El único día que el Eterno ha bendecido es el 7º día. ¿Por qué razón? Porque es el único día que identifica quién es el creador de todo. ¿Saben ustedes por qué existe el comunismo? Porque una falsa religión o las falsas religiones han enseñado otro día de reposo. Los musulmanes dicen que el viernes es el día de reposo, el Yuma. Los católicos dicen que es el domingo y los evangélicos dicen que es el domingo, día del Eterno. Pero en ningún libro de la Biblia dice que el domingo es el día del Eterno. Es más, la Biblia lo llama primer día de la semana, al domingo, ni siquiera es viernes. El único día que tiene nombre en la Biblia es el 7º día, llamado Shabbat, porque los otros días son primer día, segundo día, sexto día o 7º día. La Biblia dice que el Eterno, 7º día, Shabbat del Eterno, y es el día que el Eterno llamó, ese día lo llamó delicia en Isaías capítulo 58. Si el mundo está como está, se debe a que se ha violado el 4º mandamiento y se ha enseñado que no existe porque la ley del Eterno fue abolida en la cruz. El problema que tienen los protestantes, los evangélicos y los católicos con la Torá, con la ley, es que ellos aprueban 9, no 10 mandamientos, porque no quieren que el Shabbat, el sábado, se enseñe como día del Eterno. Pero sin embargo, el mismo Eterno en Isaías 58 dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Lo llama al sábado día santo. Ningún otro día se llama santo. El único día es el Shabbat, el sábado. Y Satanás odia el Shabbat, odia el sábado. ¿Por qué lo odia? Porque es el único mandamiento que dice que él fue creado, que es un ser creado. Y dice, yo soy el Eterno y nadie me creó. Como dice la gente hoy día, hago lo que quiero con mi vida, no te metas con mi vida. Pero la Biblia dice que quien dice lo que es bueno y lo que es malo es el Eterno. Y está expresado en los 10 mandamientos. La Santa Biblia no es más que la explicación de los 10 mandamientos. Es la historia sagrada. La explicación y la transgresión de ellos en la historia sagrada. Yo no puedo entender cómo puede haber un gobierno sin ley en el cielo, cuando aquí en la tierra no hay ningún gobierno que no tenga ley, porque gobierno implica un documento llamado ley, una carta normativa que se llama constitución, que es la carta sustantiva de una constitución de un país. Las demás leyes son derivados de ese llamado leyes adjetivas, porque derivan de la constitución de la república. El apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, ve la santa ley del Eterno en Apocalipsis 11:19, y el templo de Hashem fue abierto, los shamaní en el cielo. ¿Qué fue abierto? El templo del Eterno. Y el arca de su pacto fue visto en el templo. ¿Qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Lo dice el libro de Shemot de Éxodo, que la santa Torá de Yahweh, la ley, estaba interna en un cofre llamada arca del pacto. ¿Qué pacto? La ley se llama ley del pacto, porque fue un pacto, un matrimonio entre el Eterno y su pueblo. El apóstol Juan vio el templo del Eterno abierto en el cielo y el arca del pacto fue vista. ¿Qué significa esto? Que había entrado Mashiach al lugar santísimo a purificar, según Daniel 8:14, y dice, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. ¿Qué dice con esto? Que en Éxodo 19:18, cuando el Eterno desciende al monte Sinaí a promulgar la santa Torá, la ley, él la promulgó con su boca y con su dedo. Y dice Éxodo 19, hubo relámpagos, truenos, voces y terremoto y grande granizo. Aquí podemos ver que es la misma ley promulgada en el monte Sinaí, cuando todos los ángeles se reunieron para recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y pasarle a Moisés esos mandamientos, ese pacto eterno que es el carácter del Eterno, en 2 tablas de piedra. Pero hoy el mundo dice que no existe la Torá, que no existe la ley. Si el sábado se hubiera observado universalmente, nunca hubiera existido ningún idólatra, ningún ateo, ningún agnóstico, ningún incrédulo, porque lo que pasa es que se ha enseñado que el domingo es el día del Eterno, hecho por un hombre, y no el sábado que dice que el Eterno es el creador. Si se hubiese enseñado el sábado, no existirían ni los idólatras. Entonces, el comunismo es producto de la no observación del santo Shabbat.